comenzar a vernos, quedarte y acompañarnos hasta las 11. Y después, hoy tiene mucha programación la radio, particularmente los viernes, desde temprano con un brote al aire. Ya arranca después de nosotros, tipo 3 de la tarde, nuestra amiga queridísima Caro, del Alma Huertas, arranca ella. Pero bueno, estamos con una entrevistada, lo habíamos anunciado, estamos con Yani Benier. Yani, buenos días, ¿cómo estás? Buenos Bienvenida. Días. Ahí no sé si anda bien. Está perfecto. Buen día. Bien, acá con el comentario del clima, No, por claro, supuesto. necesario como para comenzar y Sí, no podemos sé si se empezar. puede romper el hielo, pero está frío. La pregunta de rigor que hacemos nosotros, porque tenemos una grieta acá, Sí. ¿team invierno o team verano? Y a mí me gusta más el fresco, pero Tandil me parece que se pasa. se pasa de rosca, Sí, sí, como sí. nosotros. Yo soy Claro. oriunda de Córdoba y el invierno cordobés es más corto. Claro. Entonces ya en la primavera se puede, o a veces incluso en el invierno se pueden meter los piecitos en el río, por ejemplo. Claro. Entonces un 25 grados te tira el invierno Claro. de vez en cuando, que acá Claro. no. No, No se supera la franja de los 15 y Sí. es como una... Y el si estar se en una supera, lo conservadora. festejamos, claro. Si se supera, festejamos, porque tenemos Sí. calor. Así que no, soy team, ahí no sé si eso me define en otras cosas, pero team primavera y otoño. Claro. Ahí Sí, como intermedio. ni tan ni Claro. muy ni tan. Bien. Mi Moderada. cuerpo no lo sabe porque me agarran alergias terribles en esas dos estaciones, pero Sí. me gustan. Las padeces. Las es verdad, padezco. Es verdad, sí. Tienen el tema de las alergias, pero es linda. Son lindas. Son lindas, sí. Uno, no sé si será que esta edad se pone un poquito más cauto con Sí. esas cosas. ¿No? Se aleja de los extremos. Bueno, por eso, no sé si eso define en otros ámbitos de la vida, pero. La política, por ejemplo, no sé si está bueno esto de buscar la tibieza. No, ahí está. claro. Pero a lo sí, mejor sí. la construcción sí. Claro. Claro, el proceso, El ¿no? Ahí, proceso. por ejemplo, esto de... A mí me encanta esta fecha de este mes, de San Juan, por ejemplo, que tiene que ver con celebrar el inicio del invierno, que en realidad es el fin de las noches más largas y el comienzo del proceso de la vida, digamos, Claro, de lo que después viene en primavera, verano y Claro. fertilidad. Claro, de Entonces, preparar. bueno, exactamente. Así que, bueno, a veces en las noches más oscuras se puede celebrar que empiece a surgir la luz, digamos, Claro. los días más largos, ¿no? Claro. Entonces ahí yo creo que, hablando siempre de las estaciones, hay mucho de la festividad popular que enseña de eso, ¿no? De la festividad. Sí, O sea, sí. Hablando de noches oscuras, anoche tuvimos una. Exactamente. Quienes estamos de este lado, al menos de la divisoria de aguas, se aprobó la ley bases, que no es la misma de febrero, viene muy acotada, podada, pero también va a tener su impacto. Uno entiende que negativo para las mayorías populares. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves vos? Y lo venimos siguiendo eso con preocupación en realidad de la poca capacidad de torcer brazos, ¿no? Bueno, por supuesto que hay que celebrar lo que se logró bajar, lo que se logró negociar, lo que se logró modificar, pero en realidad partimos de la idea de que esta ley bases era a todo o nada y nosotros queríamos que no fuera nada. Desde el comienzo y con este tipo de líder, digamos, político, que es el presidente que tenemos todos y todas, la verdad que no más delegando facultades excepcionales, la verdad que las negociaciones que hayamos logrado penden de un hilo y de un humor que no se sabe nunca para dónde puede llegar a ir, o cada día nos despertamos con una noticia a veces políticamente preocupante y otras veces hasta bizarra, digamos, ¿no? Que es como esta realidad que no sabemos qué puede llegar a pasar. Para mí es esto, ¿no? Como esta ley es un poco el resultado y no la base como de todo un proceso de quiebre y de rupturas, de crisis políticas, económicas y también cultural, moral, digamos, como lo querramos llevar. Y en realidad, como vos decías recién, de quienes estamos de este lado, pero además de quienes no estamos de este lado, también es una ley mala, digamos. Es una ley mala para toda la clase trabajadora, haya votado o apoyado o siga apoyando a Milei, o para quienes no, digamos, ¿no? Para quienes no lo votamos y quienes seguimos diciendo, como decíamos en el año pasado, infructuosamente, pero no en vano, que lo que venía era un proceso de destrucción, de disolución de lo nacional, de destrucción de lo logrado, y bueno, ahí veremos esta ley. A veces entramos en la idea de que hay que
por momentos apagar un poco la realidad para construir una realidad distinta, porque pareciera que si no, también estamos como un estado de angustia y de desasosiego que no nos va a dejar construir algo distinto. Sí, que no te permite pensar, ¿no? No te permite quedás ahí, pensar, sí, sí. Quedarte en la queja y el enojo no permite construir. Sí. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salirnos Exacto. de ahí? En lo personal, digamos, estamos bueno, en lo personal, además hablo en colectivo, pero Sí. como revisando mucho la historia, ¿no? Decir, bueno, la verdad es que nuestro país tiene una historia bastante joven, digamos, Sí. como patria, como país estrictamente, por supuesto que no como pueblo. Y en esa historia de, si queremos reducirlo muchísimo a 200 años, la verdad es que lo que han predominado han sido proyectos de este tipo, digamos, proyectos de este tipo, en donde dominaba la oligarquía, democracias proscriptivas, golpes de Estado. La verdad que si uno mira el siglo XX, en la gran mirada uno puede entender que hubo una construcción de derechos de Estado, de organización, pero la verdad que en cada uno de las renovaciones de gobiernos y otras veces de los golpes de Estado, los procesos han sido mucho más terribles y violentos que los que estamos viviendo hoy. Yo creo que hoy estamos más sufriendo la pérdida de lo conquistado que asumiendo que cualquier conquista no es para siempre. O sea, que hay que defenderla siempre. Claro. Sí. Y lo mismo, ninguna derrota es para siempre. Entonces hay como ahí eso, como mirar el proceso, la verdad es que a mí me da por lo menos la preocupación de qué es lo que vamos a hacer ahora, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la responsabilidad de lo que hoy tenemos que hacer. Para mí es eso, ¿no? ¿Qué cada uno va a hacer y qué vamos a hacer colectivamente y qué se va a hacer como movimiento popular, nacional, y asumir que la crisis no es Milei. La crisis política que expresamos, digamos, de determinados lugares, o que se expresa, digamos, y que también es un balde de agua fría, viene de hace rato, y en todo caso Milei es el resultado de un largo proceso en el cual no se promovió y no se trabajó para sembrar revolución, para sembrar revuelta, para sembrar organización popular. Se trabajó para conservar lo logrado y ese es un proceso que va a la larga llevándonos a perder, digamos, ¿no? A descansar en lo logrado, a creer que ya está, que ya tenemos ganado al pueblo, que ya tenemos ganado, que el Estado es para siempre, ¿no? Y en un Estado que tiene 200 años y con una democracia muy joven, la verdad que eso es diría que hasta un acto de soberbia. Me parece que en eso es como hoy, por lo menos darnos el lugar a preguntarnos eso, a pensar históricamente, a no victimizarnos y a ponernos en el lugar de eso que queremos estar. Claro. Para mí es esto, ¿no? La vida es muy corta para la humanidad, para los seres humanos, digo yo. Pensamos a veces, bueno, hoy un poco una expectativa de vida un poco más larga, pero la vida es muy corta. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este tiempito que nos toca? Y para mí es esto, ¿no? Hay que prenderse fuego un poquito más, porque si no, la verdad es que pasamos ahí como, más que como fuegos, como fueguitos o como humos, y sin cambiar nada. Así que bueno, esto de lo de la ley, la verdad es que ya anoche fue como, bueno, esperar la votación, sin mucha expectativa, sin calle. Pareciera ser un retroceso, pero la verdad es que yo creo que hay que pensar, bueno, de qué otras maneras se luchan y por qué cosas se luchan. ¿Y por quién? ¿Y quiénes? Claro, ¿por quién y quiénes? Porque uno ve que llama la atención de que en otros procesos históricos, como apelás vos a eso, ha habido una reacción popular más fuerte, y ahora pareciera ser que la sociedad está como un poco adormecida o quizás sea una mezcla de cosas, o esperanzada a quienes lo votaron y aún tienen esperanza, o desesperanzada quienes no lo votaron y ya está, pero como que está un poco quieto, ¿no? El panorama. Yo creo que la política tiene que tratar de eso, de dejar de representar y empezar a movilizar. Es decir, bueno, intentar ser más, ser mucho. Obviamente estamos en el proceso contrario, pero no es que, si miramos el siglo XX, no es que es la clave del siglo XXI, no es que fue la clave del siglo XXI, estos 24 añitos, la desmovilización, ¿no? El siglo arrancó con una gran movilización popular,
con mucha multiplicación de organización en donde antes no había, de fortalecimiento en donde quizás en los 90 se había pagado, digo, en el ámbito sindical, digo, en los ámbitos barriales, culturales, digo, que casi podemos emular a los movimientos anarquistas, digo, en su momento, digo, territoriales de comienzo del siglo XX. Bueno, el comienzo del siglo XXI fue de mucha movilización masiva y popular. La economía popular, el feminismo. Para mí, de todos esos movimientos que hoy no están saliendo masivamente a la calle, porque no creo que solo por una cuestión de desesperanza, sino por una cuestión de subsistencia. La verdad es que este sistema nos está llevando a trabajar casi 20 horas al día para subsistir. Esa es parte también de la lógica de este sistema, ¿no? O sea, estamos más en la Matrix, conectados o a las redes o a un trabajo para subsistir, no hay tiempo que en la físico. posibilidad de vincularnos y pensar. Claro, pero además en pensar en cambiar algo. Claro. Pero creo que todos esos movimientos, por lo menos digo, de los que más conocimiento puedo acreditar en clave de participación política, que es la economía popular y el feminismo, creo que nos enseñaron esto, ¿no? Que hay que sacar un poco de lo técnico a la política, es decir, deseconomizar en el sentido más técnico, es decir, no necesitamos un presidente economista para que sean buenos. Necesitamos un presidente o una presidenta humanos, en principio. Pero lo que la economía popular además nos invitó a decir, bueno, cualquiera puede organizarse. ¿Y en torno a qué? Por ejemplo, el trabajo. ¿Pero por qué? ¿Porque es una organización sindical meramente? No, porque el trabajo organiza la vida, porque en nuestra sociedad el 50% de los trabajadores y las trabajadoras están precarizados, trabajan en negro por su cuenta o trabajan sin una remuneración, como es el caso de las trabajadoras en el ámbito doméstico, digamos, claro, las que cuidan, las que... entonces me parece que la economía popular trajo a un nuevo sujeto, digamos, ¿no? Histórico. Es decir, bueno, no un nuevo sujeto, existía, digamos, ese sujeto. Por supuesto que después de esta década no ganada de los 90, emergió como una necesidad y además esto de ser visibles, que no eran el resto, digamos, ¿no? El descarte, sino que estaban sosteniendo muchísimas tareas como la construcción, como el reciclado, como las tareas cotidianas, las domésticas, como la ruralidad, la producción de alimentos, o sea, algo tan básico como eso. Creo que ahí surgió un sujeto. Ese sujeto hoy no está en su casa cómodo, o sea, sigue trabajando, trabaja mucho más, y hoy, a partir también de esta ley, sus condiciones de vida van a empeorar. Entonces, bueno, por ahí nosotros lo que estamos es diciendo, bueno, seguirle exigiendo a este sector de la sociedad que sea además quien encabece una revuelta popular es un poco mucho en este momento. Hay que, por lo menos, saber quién es y por qué horizonte vamos a seguir luchando y no seguir cargando sobre los sectores populares la responsabilidad del resultado político y además del resultado en las calles, digamos, de construcción social. Y el feminismo me parece que enseñó otra cosa que es muy necesario ahora, y en esto yo insisto con el tema de no volver todo debate político a lo económico. Eso para mí es muy importante, porque si no parece que si de pronto, por alguna magia de la técnica económica, la inflación desaparece, el poder adquisitivo se recompone. Ni siquiera, pero ponele porque yo creo que ahora se frena la inflación. Y hoy en la situación en la que estamos es que los salarios no se van a recomponer seguramente, pero te permiten subsistir y proyectar un poquito a decir, bueno, me compro alguito más, disfruto. Entonces el problema se hubiera resuelto. Entonces yo creo que hay que salirse de esa trampa, porque por supuesto que la inflación no es solo un problema económico, sino también es político, es cultural, que uno trabaje cada mes, su vida valga menos, su trabajo valga menos, es un problema que te horada el alma. Me parece que el feminismo lo que nos sumó a esto de por qué luchamos es que se luchó, por lo menos, por ejemplo, por poner un ejemplo, es por la ley de interrupción voluntaria del aborto. No se luchó por una cuestión material específica, por supuesto sí, defender la vida, pero se luchó y eso movilizó muchísimo a quienes estaban a favor y a quienes están en contra, que hoy casualmente son parte de este gobierno nacional, por la libertad, por poder decidir sobre nuestras vidas, por poder decidir sobre si queremos o no maternar, cómo hacemos, de qué modo, con quiénes cuidan, empezar a distribuir las tareas de cuidado, etcétera, etcétera. O sea que también esto, ¿no? No todas las batallas son estrictamente económicas ni legales,
y que también hay que luchar por ideas y que y transforman vidas, ¿no? Digo, pero ahí me parece que, porque en algún momento, bueno, por supuesto que tanto la revolución como el feminismo se pusieron en el listadito de los piantavotos, y hoy nos piden a los sectores populares y a las feministas que activemos, pero la verdad es que uno no activa solo contra una ley o apoyando a un determinado candidato o diputado o gobernador o presidente, sino que también tenemos que volvernos a convencer de que la política es algo que enamora, digamos, que tiene que invitarnos a salir por la vida, por quienes queremos, por nuestra familia, por lo que logramos, por la tierra, por lo que amamos, digamos. Me parece que ahí hay algo de lo que sí podemos aprender de los movimientos de este siglo, de este cuarto de siglo, que también nos permite darnos un tiempo en esta vorágine. Son 6 meses de gobierno de Milei. Vamos para el 7º recién. Sí. Nos pasó una aplanadora en estos meses. Sí. Pero la verdad es que en algún momento tenemos que poder frenar y pensar cómo reconstruir. Y reconstruir esto, aprendiendo un poquito de cada cosa y volviendo a motivar, no solo en la reacción defensiva de salir a la calle porque nos están serruchando el piso y el futuro, sino esto, porque queremos construir algo distinto. Y eso distinto no es discutir exclusivamente y solamente tal medida, tal ley que se cayó, En el mediano y largo plazo de nuestra historia, yo creo que esto era esperable. En la lectura regional y global, esto es casi un camino, un embudo, digamos, al que vamos. Entonces hay que construir ahí una lectura más de proceso de, bueno, qué es lo que nos saca de acá. Hace poquitos días incluso teníamos casi un golpe de Estado en Bolivia. Entonces, la verdad es que hay que pensar que, bueno, hay elecciones en Estados Unidos y me parece que es como eso, pensar cuál es el mundo que se está configurando y qué rol tiene incluso nuestro país en esa configuración para, bueno, asumir que cualquier construcción que hagamos no va a ser de corto plazo, me parece, que tiene que ser esto, ¿no? El RIGI mismo tiene 30 años, ¿no? Nosotros tenemos que dejar de pensar en el corto plazo porque si no vamos siempre respondiendo y nunca atacando, si se quiere, nunca llevando la delantera, sin creernos vanguardia, pero sí creyendo que en algún momento hay que salir, levantar la cabeza de este circo que nos proponen cotidiano. Es un circo, yo creo que es un circo, que es un telón, nos entretiene en discutir todo el día. Y no nos deja pensar. Sí, está muy bien pensado. Uno no puede entender ya a esta altura de que sea azaroso, de que lo hacen de puro bruto que son. No, está muy bien pensado. Todas estas cosas que nos entretienen y nos enojan y mientras tanto nos pasan los elefantes por al lado. Juan Grabois habla mucho de esto, ¿no? De un enfoque más humano. Habla de la palabra humano. Es por ahí. Vos recién decías, bueno, no todo es económico, no nos centremos solamente en lo económico, que es importante, es importante porque nos define la vida, nos complica la vida en este caso. Pero es buscarle por ese lado, por lo humano. Mira, nuestro movimiento es, que hoy nuestro referente a nivel nacional es Juan, nuestro movimiento viene nutriéndose de muchas vertientes políticas, ¿no? y teóricas. Muchos vienen, digamos, del marxismo, del anarquismo, del materialismo, ¿no? No renegamos de esa visión porque lo que renegamos es de la visión técnica que hace de la política una cosa de especialistas, digamos. Entonces, venimos justamente también del peronismo, del cristianismo, ¿no? Sí. De un montón de vertientes que tienen que ver justamente con poner el sujeto en valor, el sujeto social, no el sujeto varón o mujer, sino el sujeto, los sujetos que han ido surgiendo, emergiendo históricamente desde los 70, de todo el siglo XX, como recuperar cuáles han sido, digamos, esas luchas colectivas. Siempre han sido luchas colectivas. En todo caso, alguien pudo levantar la voz y expresar algunas de esas necesidades e ideas, pero siempre ha sido lo colectivo y lo humano lo que nos ha ordenado. Me parece que ese tiene que ser el centro de cualquier política. Es decir, la vida, la humanidad, determinados valores, hay que hablar de esos valores, porque si no es como que hablamos solo de un deber ser que está por fuera de nosotros y tenemos que encarnar también. Es decir,
esta lógica de que yo no puedo representar lo que no soy, no puedo hablar de lo que no conozco, no puedo defender lo que no amo, dice Juan. Dice, no puedo amar lo que no conozco, no puedo defender lo que no se ama. Y hoy es eso, digamos, y un poco él también intenta, y creo que lo logra encarnar eso, ¿no? Hay muchos que venimos de sectores populares a la política y otros que vienen de sectores acomodados a la política, pero eligen el lugar en el que están. Y es esto, como la humanidad, el otro, la mirada, la simpleza, la vida, digamos, como que nos define esto desde el no consumo, desde un montón de cuestiones de lo cotidiano que hacen también a que quienes somos, ¿no? O a quienes trabajamos en política, en sentido no figurado, porque no cobramos, pero lo tomamos como una forma de vida casi, es justamente eso, es una forma de... sí, pero es como lo asumimos con una disciplina, si se quiere, que esto, que no tira para adelante los proyectos. Es decir, bueno, la utopía que nos permite caminar, nosotros lo que venimos diciendo desde hace muchos años es que ese futuro que queremos hay que prefigurarlo hoy. Es decir, hay que figurarlo, hay que imaginar cómo hoy construimos eso. No, bueno, hay que esperar a que caiga este gobierno, hay que esperar a que vengan las elecciones, hay que esperar a ver que tal líder diga a quién hay que votar, hay que esperar. No, tenemos que construir en el presente la imagen, si se quiere, lo más gráfica posible de ese futuro que deseamos. Entonces, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba y eso, en el presente. La verdad es que hoy nosotros estamos en el presente. Sí. Construimos para un futuro que posiblemente veamos, no heredemos o lo que sea, pero sí esto, con los pies en el presente, con los pies en donde estamos, eso quiere decir que tenemos que empezar a ver a nuestro costado y no solo para arriba, eso no es solo la rosca en el mal sentido. Pero a su vez eso está también, eso de la necesidad por parte de un vasto sector de la población que no se siente representada por nadie, podría decirse, porque hay una serie de frustraciones incluso desde el campo popular. El peronismo puede dar prueba de ello, lamentablemente, y anoche lo dio, pero que necesita un líder también, o sea que está eso también. Está bueno construir desde abajo, prefigurar hoy desde el presente lo que queremos, pero también hay un sector que demanda un líder que diga, bueno, es más o menos por acá, y que se necesita, ¿o no? Yo creo que lo que tiene una referencia pública, política, es la posibilidad de comunicar, ¿no? Un proyecto, que por supuesto que aunque seamos muchos y muchas y creamos que la política es algo que se tiene que volver cotidiano, dejar de ser una mala palabra, ser parte de la realidad de todos y todas, las referencias son importantes. Son importantes. Porque las referencias además sintetizan, digamos, estas ideas, es decir, expresan, también generan tensiones, contradicciones, por supuesto, porque las referencias son seres humanos. Sí. Entonces, eso es lo que, bueno, suele juzgarse mucho, ¿no? Como, bueno, que si Cristina bailó, me acuerdo en algún escenario, si Milei tal cosa, digo, como... o si Juan incluso en su religiosidad o en su forma de vestir, digo, genera un montón de cuestionamientos respecto de la política, ¿no? De cómo se visten los políticos o cómo tienen que hacer. Lo que yo creo es que nosotros venimos planteando es las referencias a veces surgen, son productos de época, otras veces se construyen, pero casi nunca tienen que ver solo con un genio personal, sino es esa mezcla, digamos, desde abajo para arriba, desde arriba para abajo, si se quiere, dialécticamente, de que también hay posibilidad de construir una referencia tal cuando hay un proceso social que habilita ciertos diálogos. Es decir, bueno, en esto que yo decía al comienzo, Milei no es el que generó la crisis de representatividad del campo nacional y popular. No es un emergente de eso. Es el producto de ese malestar social. Digo, él es el producto. Entonces, digo, es un líder, claramente. Representa y hoy multiplica mensajes, la mayor parte de odio, la verdad, ni siquiera de odio necesariamente. Habilita el odio, pero lo que multiplica y representa es el desinterés por la humanidad, digamos, el desinterés por las emociones, por los afectos, esto de pensar la política desde lo meramente numérico, estadístico, es un Excel para él. Entonces digo, pero él, así que digo, para en todo caso llevarlo al otro extremo, es un líder, claramente, es un líder carismático,
pero no es el que generó este movimiento y este proceso, es el resultado de... Yo creo que en ese sentido cualquier líder es un poco productor y producto de un proceso social siempre, es decir, para que podamos encarnar en determinado momento la representación de ese sentir popular es porque estamos en condiciones de que conectar con el sentir de lo que le pasa a la gente o haber transformado vidas, digo, porque en todo caso hoy el peronismo no es lo que era, pero en su momento sí transformó, sí generó identidad, no fue solo por un líder, fue porque transformó las condiciones materiales por de hechos vida. reales. Claro, Entonces, digo, de la mano de ese sentir, de que les descamisados, les olvidados, les humildes de la patria, empezaran a ser sujetos de derechos, sujetos de políticos, sujetos que pudieran organizarse en un partido femenino, digo, en un sindicato, digo, todo lo que surgió como emergentes, bueno, todo eso no fue por el genio de una persona, sino porque era necesario que alguien, en todo caso, representara eso. Digo, ese es el diálogo. Me parece que hoy estamos un poco faltos de ese referente o de esa referente. Bueno, para nosotros lo es Juan. Claro. Por supuesto que no tiene la masividad o el conocimiento de otros actores políticos, pero el problema en sí no es quién es el referente, sino que por detrás lo que hoy falta es el proyecto político. Claro. Entonces, sin proyecto no hay líder, digamos. Puede haber un líder de moda, puede haber un referente, puede haber un influencer, digamos, que tenga millones de seguidores, incluso pasa con compañeros y compañeras de nuestro campo, pero si no, uno podría pensar que Lali es la próxima líder política del país, y en realidad es una referencia, es alguien que tiene muchísima llegada y que mueve y que puede decir cosas interesantes sin dejar de ser una artista, pero plantada en la realidad. Pero bueno, ella no es una líder. Y digo, del mismo modo, me parece que en todo caso lo que mueve a la construcción de un líder va a ser, y tiene que ser en este momento, y siempre lo fue, un proyecto. Un proyecto político, digamos, de fondo. Un programa, una idea, un sector social que se mueve, una idea de país, lo que sea que nos mueva y que nuclee, seguramente va a habilitar que quien tome la palabra por esa movilización, por ese proyecto, tenga alguien que los escuche y que bueno, se sienta bien con esas ideas. Y en eso están trabajando, ¿no? Organizar la bronca, construir la alternativa. Exactamente, sí, estamos trabajando, intentando y sabiendo que es el momento y que todavía no lo es para masificar, ¿no? Pero decir, bueno, estamos muy atrapados en la versión pesimista de la realidad, porque la verdad es que la estamos pasando mal. No, casi nadie está exento desde no llegar a fin de mes hasta sentir angustia por la incertidumbre, digamos, de esta realidad que vivimos, pero estamos un poco atrapados también en la individualidad de nuestros hogares. Es decir, hoy es más difícil salir a encontrarnos incluso con nuestros seres queridos y nuestros amigos para hablar de lo que nos pasa. Nos encontramos en las redes, nos encontramos compartiendo las mismas cosas, pero con el pulgar y el índice, digamos, estamos vinculándonos. Sí. Lo que estamos proponiendo es decir, bueno, de alguna manera de a poco entender que necesitamos empezar a encontrarnos, ¿no? Es decir, bueno, ese malestar, esa bronca, hay que organizarla no destructivamente, sino constructivamente. Para eso tenemos que formarnos, tenemos que leer y críticamente asumir la responsabilidad del lugar donde estamos de manera colectiva, aunque no seamos los responsables individuales de la situación que estamos atravesando. Pero decir, bueno, ¿no? ¿Qué pasó? Tantos años de parálisis, pandemia de por medio, no se puede criticar, no se puede decir, es funcional a la derecha demostrar una crítica, tantos años de parálisis promovida. Sí. Hoy la verdad que nos pidan a los mismos, salgan a luchar, los mismos que nos pedían, no critiquen, no discutan, hay que bancar los trapos. Bueno, va a pasar un tiempo, me parece, hasta que incluso superemos el enojo con eso. Claro. Superemos el enojo de, todos estos años dijimos, hicimos, no es que nos callamos, al menos como espacio político, pero pudimos hacer más. Entonces lo que estamos proponiendo es eso, ¿no? Salir un poquito de la angustia personal, pensar históricamente, históricamente la historia de nuestro pueblo es hermosa de luchas, no sé si uno se pone a mirar que hemos estado haciendo esa reconstrucción desde los organismos de derechos humanos, desde hijos, desde, no sé, las chacareras que defendían sus tierras de los remates en los 90,
Digo, hay tanta Es un proceso, digamos. es tanta la organización que tiene nuestro pueblo que la verdad es que hoy suponer que esa construcción no está es erróneo. Lo que sí es que necesitamos otra cosa y que esos mismos sujetos vuelvan a enamorarse de un proyecto, de una idea y a confiar en que se puede construir algo distinto, no necesariamente a seguir, sino a construir. Esa es un poco la propuesta. Salir de esto, salir de la militancia exclusivamente virtual, lo que no quiere decir que hay un rol de las redes en comunicar no ideas. Dejarlo de lado, claro. No es dejarlo de lado, pero sí es que no es suficiente. Y que hoy, en esta crisis, que además que de política y económica es cultural, hay un rol de lo humano, que es lo que ponemos en valor también, y que tiene que ver con el encuentro, y que incluso estamos hasta repensando nuestras propias formas de hacer política. Decir, che, aunque tengamos 10 horas de reunión, le dediquemos un ratito a preguntarnos cómo estamos. Que la humanidad también nos atraviese en la forma de construir, porque no somos máquinas productivas de ideas. Entonces, bueno, en eso estamos sí proponiendo que por lo menos activar el encuentro, decir, bueno, organizar la bronca, construir la alternativa, es también sabernos que somos muchos. Somos un montón y somos más. Y somos un montón que estamos capaz que eso, individualizados, fragmentados, dolidos, enfurecidos. Lo que es necesario es juntar esos ánimos y empezar a activar colectivamente, donde sea. Sí, por ahí hay gente que nos está escuchando y va en línea en esto que vos decís, ¿no? De sentarse a pensar, a debatir, a construir y a recorrer la historia, ¿no? En base a eso, en base a la historia. ¿Cómo se puede sumar? Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo ahora es una convocatoria, una iniciativa. Estamos activando con un formulario de inscripción. Vamos a tener una primera actividad de encuentro el 10 de julio en el CCU a las 18 horas. Y vamos a estar toda la semana que viene activando eso en espacios educativos, en la calle, invitando por lo menos a cambiar de canal, cambiar de clima, digamos. Y bueno, a pesar del frío de Tandil, empezar a activar esto, ¿no? A salir, a encontrarnos con otros y otras. La secuencia que tenemos pensado, digamos, para este segundo semestre es esto, ¿no? Encuentros de formación política, encuentros de formación y de trabajo con los espacios territoriales, es decir, con quienes, además de construir ideas, construimos organizaciones. Es decir, bueno, ¿qué es lo que sí se viene haciendo bien? ¿Qué es lo que sí ha sumado? ¿Qué es lo que ha servido? Y la verdad que la mayoría de esas referencias son mujeres de los barrios de Tandil. Sí. Entonces tenemos un montón para compartir. Por supuesto que no es una autocomplacencia de lo construido, pero sí de que de eso se puede aprender y que en esto tenemos, como decía, distintas vertientes, ¿no? Desde lo religioso, que para mucha gente mueve a ayudar o a hacer algo, desde el peronismo, desde el socialismo, desde el humanismo. Hay mucho y tenemos esa posibilidad de poner en diálogo en función a un proyecto todas esas vertientes y experiencias. La convocatoria es eso, activar, a ser parte de un proyecto, a que un momento de tu semana lo destines a encontrarte con otros y hacer algo, misiones sociales, ayudar a mejorar una vivienda, comprender lo que está sucediendo en Tandil por fuera de las 4 avenidas, desde lo humano, es decir, cómo están viviendo las familias trabajadoras de nuestra ciudad, cómo está viviendo la niñez en nuestra ciudad, qué está pasando con la salud, con la educación, con el trabajo, qué pasa en los barrios y qué nos pasa a todos y a todas. La verdad es que vivir en el centro tampoco nos exime de esta preocupación. Pero esto, por lo menos destinar un tiempo a... En principio juntar, verse, reconocerse, ver que otro tiene más o menos las mismas inquietudes que vos, que está pasando lo mismo, que tiene ganas de algo parecido. No les vamos a pedir esto, una dedicación exclusiva, sino es esto, empezar a saber que somos más, que no estamos solos detrás de una pantalla y que en eso también hay cosas que necesitamos, digamos, que haya más gente pensando, porque claramente hay ideas que se han agotado. Hay formas de la participación política o de la militancia que han encontrado un límite, por lo menos. No sé si están del todo mal, pero que hoy no son las mismas. No son las mismas que nos enamoraron o que nos hicieron activar en los 90, en el 2000, o por lo menos depende de la década en que cada uno y cada una haya empezado a activar. Sí. Entonces entender hoy también cuáles son esas formas. La verdad que confiamos un montón en que, bueno, quienes hoy se están acercando son
más de la década de los 40, ¿no? Ahí hay como una generación que fuimos un poco huérfanos de la generación diezmada en su momento, que inventamos, que creamos cosas y que hoy estamos como replanteándonos un montón de miradas y de las cuestiones que hemos hecho, pero hay también hay mucha tercera edad, hay muchos jubilados y jubiladas con ganas de no finalizar su vida, digamos, de seguir siendo una parte activa de la sociedad, de transmitir saberes y de la juventud, digamos, esto de la verdad es que creo que tenemos que dejar de enojarnos con los jóvenes, que la mayoría nacieron en este siglo, no son responsables de todas estas crisis, y que están pensando las cosas de otro modo y la verdad que eso es muy, muy interesante también. Así que esperamos que se dé este encuentro intergeneracional, esperamos que se den encuentros intersectoriales también. No queremos organizarnos en torno a un sindicato, un barrio, una lucha. Queremos poder construir una mirada integral. Ni siquiera un referente, entiendo. Digo, nuestro referente en todo caso hoy es Juan, pero lo que construimos y lo que creemos que hoy es necesario construir es el sujeto colectivo, la lucha colectiva. Después se ve, por supuesto, cada lugar, tenemos un municipio por el cual luchar, tenemos una provincia por la cual luchar también, tenemos un montón de batallas que dar y a veces, la verdad es que en lugar de, y yo siempre pongo ese ejemplo, en lugar de juntar ropa para los niños de Jujuy, podemos mirar a los niños de nuestro lado, digamos, y a ver cómo la están pasando. No quiere decir que no tengamos solidaridad con nuestro país, pero sí que a veces lo que vemos en las redes está más lejos que lo que tenemos al lado, y si tenemos esa misma motivación y urgencia por transformar lo que hoy nos está afectando tanto, bueno, está acá. Está al lado. Así que un poco la convocatoria es a eso, a encontrarnos y a activar y a construir otras formas de militancia que creemos que es una cuestión hermosa, la militancia, por lo menos como nosotras la vivimos, de la política, y de que no sea que empecemos a dejar de guardar la política bajo la alfombra y a mostrar solo ideas que no generen conflicto. Queremos discutir, la verdad que queremos prendernos fuego un poquito más. Estamos muy inquietos y la verdad que es eso. No todas las respuestas van a ser salir a la calle, la verdad que es necesario, pero no se reduce a eso. Y hay que construir y hay que comprender nuestra realidad y lo que está pasando hoy para poder entender qué es lo que viene. Esto, qué alternativa vamos a crear, ¿no? A crear. Muy bien, el 10 de julio en el Centro Cultural Universitario. 10 de julio, CCU, a las 18 horas va a ser la presentación, es decir, bueno, un poco para quienes se arrimen, qué somos, quiénes somos, qué estamos proponiendo, y escuchar también a quienes se acerquen un poco el formulario de inscripción, que ahí después les comparto el link. Parte de estas preguntas, ¿qué te preocupa hoy? ¿Por dónde crees que hay que ir? Y contanos algo de vos, de tu historia, de dónde venís. Y la verdad que ya las respuestas dan cuenta de que hay mucha necesidad de hablar, de encontrarse, de hablar desde uno y una hacia el colectivo. Claro. Y son historias que se cruzan, que se encuentran. Nunca participé, pero hoy creo que es necesario. Participé y me desencanté, pero hoy creo que hay que hacer algo. Me preocupa el hambre, me preocupa la pobreza, me preocupa la falta de trabajo. La verdad que las respuestas ya son auspicios. Son hermosas, sí. Así que bueno, es eso también, dar lugar a que se encuentren y que se puedan expresar, por supuesto, este 10 como disparador, y después ya vendrán varias invitaciones que esperamos también poder compartir con ustedes. Bien. La invitación está hecha. Janina Benier, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio.